los que vienen de lejos. Inició tiempo atrás y hoy crece más y más, de boca en boca el grito de un pueblo. El espíritu de su canción, la raíz de su lucha y dolor, nació del asfalto y la piel de la tierra. Germinó de creer y aguantar. En el programa de hoy platicaremos de la cultura. Esto es Primera Llamada, Primera Llamada, Primera. Segunda llamada, segunda llamada, segunda. Tu ausencia, una presencia equivocada, la de tu imagen, pidiéndome amor. Tercera llamada, comenzamos. Esto es Radio Maroma y Teatro, el programa en el que los artistas hacen grandes peripecias para hacer del ser la manera de ser. Bienvenidos. Abrirte los labios, meterme en tu cuerpo o decirte adiós. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido auditorio. Yo soy Toño Reyes y estamos aquí en Radio Maroma y Teatro. Escuchamos al principio del programa a Rosy Cervantes y La Sana Rabia. Qué recuerdos aquellos de la rockera de Cuernavaca, Rosy Cervantes. Y bueno, el programa de hoy, como lo habíamos comentado, lo comentamos al principio, se trata de la cultura. Este concepto que mucha gente confunde o identifica específicamente con el arte. Pero la cultura no solamente es el arte, tiene que ver con la tradición, con la historia, con las fiestas del pueblo, con la comida, con muchísimas cosas, con el vestido, ¿no? La cultura encierra muchísimos conceptos de lo que somos nosotros socialmente y cómo nos desarrollamos. Y hoy, para platicar sobre la cultura y un poco sobre el arte, vamos a platicar con dos grandes artistas que nos van a decir su punto de vista sobre la cultura y si son cultos. Déjenme platicarles una experiencia fantástica que pasé en Oaxaca, cuando a mí me tocó ir a ver la Guelaguetza y a grabar un programa sobre la Guelaguetza. Me encantó el concepto que tienen ellos con este evento, porque este evento es una dádiva. No nada más es la danza, sino es una dádiva de la cosecha de los pueblos para todos los demás. Esto es una manera de compartir de los oaxaqueños su cosecha y sus alimentos, su comida. Y esto, pues, evidentemente es un punto cultural muy importante. Además que, bueno, pues la cultura en Oaxaca de la comida, no sé, es maravillosa. Los moles, el mole amarillo, mole negro, el pipián, tienen una gastronomía impresionante, una de las gastronomías más importantes, y qué decir de una de las bebidas más exquisitas de nuestro país, el mezcal. Y bueno, ya se me hizo agua a la boca, y para platicar justamente de cultura, nuestros invitados nos platicarán sobre qué opinan de la cultura, si se consideran cultos, y también nos platicarán qué tan importante es la cultura para nuestro país. Tenemos a dos invitados de superlujo, ya lo dije. Uno es el actor Pedro Cominic, actor, cantante, comediante y bueno, un conductor excelente, y a una pintora excepcional de Tulum, Quintana Roo, Ángela Gil, que además tiene un personaje muy interesante, justamente hablando de cultura, Frida Kahlo. Vamos con Ángela Gil para platicar con ella y veremos qué nos platica sobre la cultura. Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Maroma y Teatro. La cultura para mí es la base fundamental de cualquier civilización. Es la cotidianidad, es la parte medular de cada hacedor de sus propias virtudes, como los alfareros,
como los creadores de vestimentas, como la gente que crea gastronomía de acuerdo a lo que tienen en el lugar donde viven. La cultura es una de las circunstancias más importantes de cada civilización. ¿Y tú, querida Ángela, te consideras una persona culta? Sí me considero culta porque no dejo de aprender, no dejo esa búsqueda constante del aprendizaje, de la curiosidad de los diferentes pueblos, de las diferentes gentes que van y vienen en este mundo globalizado, en el cual ahora mismo estamos en un cambio trascendental y que no deja de ser parte de nuestra cultura como humanidad. Nuestro amado México es un tesoro cultural multiverso. Nuestro amado México como patria somos una pluriculturalidad y ciertamente es básica, es necesaria que todas las personas que nos dedicamos a este quehacer de la preservación cultural a través de los tiempos, sigamos trabajando para la creación de nuevas plataformas en nuestro amado México. Muchísimas gracias, querida Ángela, por compartir con nosotros tu opinión sobre la cultura. Y ahora vamos con un gran amigo con el que he trabajado muy a gusto, el gran actor, comediante, músico, cantante, conductor exitoso, Pedro Cominic, que por cierto, el tema del programa es de su pianista Pedro Mariscal. Vamos con Pedro Cominic. Pedro, ¿cómo estás? Platícanos sobre qué es la cultura, si tú realmente te consideras un hombre culto y qué tan importante es la cultura para nuestro país. Hola, mi querido Toño, y saludos a todos los escuchas de Radio Maroma y Teatro. ¿Qué es cultura? Cultura, yo creo que va mucho más allá de las expresiones tradicionales de gran cultura que todo el mundo tenemos, supongo que como primer lugar en mente, ya sabes, el ballet, la ópera, el teatro, la escultura, la pintura, la literatura. Creo que la cultura permea mucho más allá a todas y cada una de las actividades del quehacer humano que dejan una huella en su propio tiempo, de tal suerte que es cultura la moda, es cultura la música popular, es cultura ahora los usos y modismos en redes sociales, por ejemplo, también se vuelven referentes culturales. Creo que la cultura es justamente la manera en que deja una impronta la psique humana en su tiempo y permanece como una manera de ubicar ese tiempo, por una parte. Y por otra parte, efectivamente, está todo las expresiones también del espíritu humano que nos hacen avanzar como sociedad y como civilización, pues de alguna manera. Creo que la cultura nos atañe a todos, tanto a los que nos dedicamos a la cultura como a los que activamente consumen cultura, como a los que no. También, finalmente, es algo que nos representa a todas las personas y justo que podemos aproximarnos a ella a través de ahora tanto de los medios electrónicos y los medios vivos como de los medios digitales y virtuales. Pues sí, definitivamente la cultura es un todo en realidad. Y mi querido Pedro, una pregunta que creo que es fundamental en los artistas. La mayoría de la gente que nos conoce considera que somos cultos. En lo personal, mucha gente cuando se acerca a mí me platica o me pregunta, ¿ya leíste tal libro? ¿Ya leíste el otro? Y de repente son apabullantes y algunos libros sí los he leído y otros no, ¿verdad? Pero bueno, jugamos un tanto al platicar. A veces el no ser o no parecer culto es mejor porque muchas veces sorprendes a la gente y dices, ah, mira, sí lo conoce, ¿no? Pero cuando
la gente considera que una persona es culto, pues ya hay muchas expectativas en ti y bueno, eso también requiere cierto nivel de compromiso. ¿Tú qué opinas, mi querido Pedro? ¿Eres una persona culta? Híjole, Toño, que si me considero culto, yo quisiera pensar que sí, pero me parece terriblemente pretencioso decirlo de uno mismo. Eh, y creo que aquí valdría la pena hacer un distingo importante entre ser culto y estar muy informado. Hay mucha gente que piensa que porque domina mucha información es una persona culta y no. Yo creo que una persona culta es quien sabe tomar todo ese bagaje, toda esa información que ha adquirido, ya sea a través de cátedra, a través de lecturas, a través justamente de estar en contacto con las artes y con otros pensadores, y lo pone en movimiento y lo transforma y lo genera en un discurso propio. Y eso es lo que puede hacer que una persona, que un individuo se le considere culto o culta. Creo que también el asumirte o autodenominarte como alguien culto también se presta a un asunto snob, a un asunto elitista, como de quererte distinguir de otros, pues. Y me parece eso, me parece una pregunta riesgosilla, digámoslo así. Pero sobre todo, y eso sería muy interesante saber qué piensan tus escuchas, pero sobre todo creo que considerarte una persona culta tiene que ver con el tiempo que inviertes en tu crecimiento interno personal. Y en ese sentido, no sé si con mayor o menor fortuna, sí me precio de haberle dedicado tiempo y trabajo y disciplina a la mejora de mis estructuras de pensamiento y la mejora de mi sensibilización hacia otras personas, hacia otras identidades, hacia otros temas, que a lo mejor, y eso también creo que sería importante al hablar de si alguien es culto o no, que a lo mejor no son de mi predilección, a lo mejor yo no, ideas que no comulgo, pero creo que una persona culta justamente sabe entender y dialogar con posturas diferentes a la suya. Pues así es, mi querido Pedro, realmente, como diría Ofelia Guilmain, a veces alabanza en boca propia es vituperio. Y bueno, tú dejaste la pregunta al auditorio, ¿qué opinan alrededor de las personas cultas? O qué es lo que define a las personas cultas? Para opinar, mándenos un correo a radiomaromaeteatro@gmail.com y platíquenos ¿qué es para usted una persona culta? Y para terminar con la tercera pregunta, mi querido Pedro, ¿qué tan importante es la cultura para el desarrollo de nuestro país? Creo, Toño, que la cultura es fundamental para el desarrollo de México, de cualquier país, pues. Y, y creo que en este momento es una pregunta muy polémica porque es lamentablemente evidente que hay un brutal, no solo desinterés, que creo que lo que habíamos señalado muchísimas personas en sexenios anteriores, era el notable desinterés por la cultura. No, yo creo que aquí hay incluso una activa denostación de la comunidad cultural y hay por parte de la actual administración federal un genuino desprecio en esta cosa polarizada que siguen cultivando de fifís, chairos, en fin, de este absurdo infinito divisionista que estamos viviendo, donde el derrumbe y el desmantelamiento activo del FONCA, de Foprocine, de Fidecine, del desprecio a la ciencia. La ciencia es cultura. Todo el tema con el CIDE, con ACID. Y creo que no se está, o sea, creo que es importantísima una de las premisas del actual gobierno federal, que es ver por los que menos tienen y por la gente que ha estado relegada 70, 80, 90 años, bueno, siglos en este país. Pero no es lo que siento que siguen sin entender es que no es unos a costa de otros. O sea, sí siento que hay un asunto de revanchismo y hay un asunto absolutamente traidor, porque para llegar al poder Andrés Manuel se apoyó de figuras de la cultura en su campaña, para ahora decirles rásquense con sus propias uñas, alegando que
la gente que nos dedicamos a la actividad cultural somos privilegiados. Y yo creo que de repente, como esta senadora morenista que con una torpeza infinita dice que para ella los artistas son los que salen en la tele, y me encantaría poderle decir a esa señora que los artistas somos quienes también subimos a las tablas de un teatro, y quienes dan un taller en una casa de cultura, y quienes leen para los ancianos, y quienes les enseñan pintura y dibujo a los niños, y toda esa gente vive al día. Todos somos gente que necesitamos, por ejemplo, en este momento tan complejo que estamos viviendo, salir a trabajar, a procurarnos un modo de vida, no solo para nosotros, sino para la gente de nuestros equipos de trabajo. Y a toda esta gente se les está dejando básicamente sin oportunidades. Y sí creo que sin una mira clara de que, como bien dice la gente, a lo mejor también un poco en la obviedad, de que ahorita durante la cuarentena lo que nos ha permitido a todos sobrellevarla mejor son justamente los libros, la música, las películas, el trabajo de artistas. No es solo eso, o sea, no es solo la parte de entretenimiento, sino justamente de lo que hablaba yo en tus preguntas anteriores, de crecimiento espiritual. Si no somos mejores como seres humanos, jamás lograremos ser mejores como país. Muchas gracias, querido Pedro, por tus comentarios y tu participación en este programa Radio Maroma de Teatro. Y bueno, definitivamente tienes toda la razón. Desgraciadamente el concepto artístico no es valorado muchas veces económicamente porque le dan un valor espiritual, y desgraciadamente se confunde este valor espiritual con un trabajo, y el trabajo de artista, el trabajo del arte, requiere muchísimo tiempo de ensayo, muchísimo tiempo de trabajo, muchísimo tiempo de retrospectiva y trabajo personal en casa, trabajo artístico, trabajo de memoria, para generar lo que ve mucha gente como entretenimiento, como pintura, como una obra de arte. Y pues esperemos que haya más sensibilidad en la gente, y con esta cuarentena valore muchísimo más lo que es el trabajo artístico y para lo que sirve. Gracias, Pedro, una vez más. Y ahora pues te vamos a dejar a ti, que vas a escuchar, y a todo nuestro auditorio, con una amiga mutua, una de las mejores sopranos que tiene nuestro país, Lourdes Sambriz. Pues muchas gracias a todo el auditorio. Yo soy Toño Reyes, los dejo con Lourdes Sambriz. Esto fue Radio Maroma de Teatro, y nos escuchamos el próximo programa. Hasta la próxima.